A partir de este momento, comienza tu programa del fin de semana, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Por la señal que va contigo. 98.7 FM, Radio Informativa. Qué inmenso placer me da poderles saludar nuevamente y felicitarlos por tomar la decisión de llevar una vida plena y sanamente con Carmen. Este es un programa con contenido psicológico, reflexivo, psicoeducativo, que te ofrece herramientas eficaces para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida y las no tan difíciles también. Un día más, como les decía, es otra oportunidad para crecer y dar lo mejor y construir el bienestar. Sanamente con Carmen. Todos los sábados y domingos, de 10 a 12 del mediodía. Escucha tu programa, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Con la psicóloga y magíster en psicología clínica, Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen. Un aliado de tu fin de semana. Por la señal que va contigo. Estás escuchando Sanamente con Carmen. Como todos los fines de semana, tenemos un tema diferente a desarrollar en cada emisión. En las circunstancias difíciles de la vida, ¿qué cree usted que haría? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Cuáles serían tus mecanismos? ¿Te rendirías? ¿Lucharías? ¿Tratarías de salir adelante? ¿Cuál sería ese mecanismo? ¿De qué estrategias te agarrarías? ¿Qué tanto estaría esa fatalidad, esa adversidad en el presente de tu vida? Ante las situaciones difíciles de la vida, algunas personas sucumben. ¿Por qué algunas personas se hunden? ¿Y por qué otros salen a flote? ¿Dónde estará la diferencia? ¿Qué será lo que determina eso? No se aparte del programa, ya regresamos. Las situaciones del día a día se hacen más complicadas para quienes presentan conflictos psicológicos. No buscar un profesional a tiempo es una desventaja para tu salud mental. Por eso, la psicóloga Carmen Sánchez te ofrece los mejores servicios en atención a la familia, niños, adolescentes y adultos. No permitas que el sufrimiento y la angustia tomen la delantera, porque todos son importantes. Ubícanos por el número de contacto 0412-691-5517. Psicoterapia presencial y online con la psicóloga clínica Carmen Sánchez. Divulgamos contenido psicológico. No estamos para criticar, juzgar ni comparar. Venimos a construir juntos el bienestar. Retomado nuestro primer segmento, hoy con un tema que es poco abordado, pero que sí el término es muy común, pero que la gran mayoría de las personas le cuesta ponerlo en práctica. Ante la adversidad y ante la fatalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un proceso que tiene el ser humano, una capacidad y una habilidad que tiene para reponerse, que se llama la resiliencia. Por lo tanto, el tema de esta mañana es la resiliencia. La resiliencia proviene del latino del verbo resilio, que significa saltar hacia atrás. Este término también viene del campo de la física y que se refería a los materiales que estos pueden resistir un impacto muy grande y volver a su estado normal y natural. Sin embargo, fue el psiquiatra Boris Cyrulnik el que dio a conocer este concepto por todo el mundo, el concepto de la resiliencia, que se usa para hablar de la capacidad de adaptación del ser vivo
frente a esas situaciones adversas, traumáticas, difíciles. Es el proceso de recomponernos después de la adversidad, después de un suceso, de una tragedia y una amenaza. Y es que no es levantarse nada más, es que también sales fortalecido de allí, transformado y distinto. Es a este tema, si has vivido alguna tragedia, si has estado en momentos de fatalidad y adversidad y no los has podido superar, este programa es para ti. Ya regresamos con más. Sanamente con Carmen, todos los sábados y domingos, de 10 a 12 del mediodía. Escucha tu programa, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Con la psicóloga y magíster en psicología clínica, Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, un aliado de tu fin de semana, por la señal que va contigo. Estás escuchando Sanamente con Carmen. El concepto de resiliencia la conocemos gracias a Boris Cyrulnik, y él es este psiquiatra y neurólogo. Tiene como más de 15 libros que ha publicado, y uno de sus libros es Una infancia infeliz no determina su vida. Una infancia infeliz no determina su vida. Y él define a la resiliencia como la capacidad humana para reponerse de un trauma y sin salir dañado, ser feliz. ¿Por qué él escribe estos libros y por qué él se destaca sobre la resiliencia? Porque tuvo una vida traumática. En la infancia él quedó huérfano y sus padres fueron llevados a un campo de concentración, y donde fallecen los dos, él se logra escapar de ese campo de concentración y él queda deambulando en calles, escondiéndose por las plazas, durmiendo en algunas, escondido en algunas familias, y él se salva de eso y está como 2 años en ese estilo de vida. Y luego a los 8 años es que a él lo asumen en unas instituciones y lo llevan a un albergue cuando él tiene 8 años. Y de allí sale como bachiller a estudiar a la universidad medicina. Se gradúa de médico, se gradúa de neurólogo y se gradúa de psiquiatra. Uno de sus libros también es el de Los patitos feos. Ese lo escribió Boris Cyrulnik, y el último libro que acaba de escribir se llama La psicoterapia de Dios, donde dice que de la espiritualidad y de las creencias se pueden sanar. Y Boris, que escribe después de sufrir, porque él dice que una infancia infeliz no determina su vida, porque él tuvo una infancia infeliz y él no se hundió en ese sufrimiento, él no se quedó como víctima. No se traumó, él superó eso y hoy es lo que es. Todo lo contrario sería también que una infancia feliz no va a determinar que tengas una vida feliz. Muchos han podido tener una infancia feliz y en la actualidad no son felices. Estas son parte de las reflexiones de Boris. Por lo tanto, la resiliencia es tentador, que a pesar de un trauma, de un abuso, de un acoso, de un bullying, de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de una pérdida, de una desintegración, la gente se puede superar. Y en el lenguaje popular se utilizan algunas frases conocidas que expresan los vecinos, los familiares, los amigos, cuando alguien está en situaciones difíciles, como para darle aliento. Son frases cotidianas como hay que hacer de tripas corazón. La otra frase es que no hay mal que por bien no venga. También dicen que no hay mal que dure 100 años. Y a lo hecho, pecho. También que si Dios, se dice que Dios conoce tu capacidad y Él sabe hasta dónde tú aguantas. Él sabe que, como diciéndole a la persona que sí puede, que sí lo va a superar, que no está solo. En este orden de ideas, para caracterizar aquellas personas que
a pesar de haber nacido y haber vivido situaciones difíciles, se desarrollan psicológicamente sanos y logran una vida productiva. La resiliencia se ha caracterizado últimamente en la psicología como un enfoque. Este es un enfoque que posibilita el tener una vida sana viviendo en un medio insano. Porque cuando el paciente viene a la consulta, el paciente está en un entorno, él está en su medio, en su contexto, y el psicólogo no le va a cambiar el contexto, el psicólogo no le va a cambiar el medio. Algunas veces hay que enseñarlo a aceptar, a mediar, a negociar y a adaptarse a esas circunstancias para salir adelante. Y allí es donde es importante trabajar la capacidad de resiliencia. Esto es lo que se hace en la labor psicológica con los pacientes con trauma y que han vivido pues o que están sometidos a traumas complejos, porque hay personas que tienen traumas complejos. Trauma complejo no es o sea, el trauma complejo en la mayoría de la población podemos encontrar un gran porcentaje de la población que ha tenido trauma, pero hay unos que tienen trauma complejo, y trauma complejo es trauma de trauma, y si hay casos, le llega uno al consultorio estos pacientes, ¿sí? Por lo menos personas que han quedado con discapacidad, y además de la discapacidad han perdido a su madre. Después de perder a la madre, entonces tampoco tienen familia, no tienen un hogar, no se pueden valer por sí solos. Eso no es un solo trauma, ahí estamos hablando de varios traumas complejos. Pacientes que perdieron el hogar por algún problema político, económico, perdieron el hogar, el techo, luego les toca mudarse para otro sitio, y eso tienen que adaptarse a ese otro sitio, y luego estando en ese otro sitio, la persona fue abusada sexualmente. Luego de ser abusada sexualmente, los padres quedaron desempleados y pasaron a vivir necesidades. Esto es de un solo paciente. Entonces son traumas complejos. ¿Por qué? Porque están viviendo situaciones tras situaciones, y algunos con algún trauma, y el trauma va a depender de esa interpretación que yo hago y del tiempo que yo lo voy a tener en mi vida presente. De allí viene el trauma. Entonces va a depender también de la personalidad, porque hay personas también con traumas de trauma que lo han superado, y los grandes significados escritores, profesionales destacados como Boris Cyrulnik, en su gran mayoría han tenido una infancia traumática o han tenido problemas difíciles que afrontar en la vida, y se destacan. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes lo que tienes, cuando tú te sientes en la adversidad, tú buscas esas necesidades, esas capacidades tuyas para salir a flote. Mientras que el que tiene todos sus medios resueltos, está cómodo, está en su radio de confort, y no va a activar su creatividad ni sus medios de supervivencia. Cuando estás en una adversidad, activas esas señales internas que te hacen salir de la supervivencia, y esas te dan el pase al estrellato, esas te dan el pase al éxito, esas te dan el pase a la plenitud de la vida. Y de estas personas son unos referentes para nosotros hoy como personas resilientes. Les recuerdo que estamos en la radio informativa 98.7 FM en su programa Sanamente con Carmen. Nuevamente haremos una pausa musical y ya regresamos. Pueden seguir interactuando a través de la mensajería de texto por el 0412-691-5517. Ya volvemos. Sanamente con Carmen, todos los sábados y domingos, de 10 a 12 del mediodía. Escucha tu programa, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Con la psicóloga y magíster en psicología clínica, Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, un aliado de tu fin de semana, por la señal que va contigo. Estás escuchando Sanamente con Carmen. Hoy estamos desarrollando un tema
interesante, un tema unas veces que no nos queda de otra. Es asumir los hechos, asumir la realidad y buscar salir adelante. Esta posibilidad, este mensaje esperanzador nos los trae la resiliencia. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? Hablemos ahora sobre eso. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? Lo primero que se aconsejaría sería enseñarle a la persona a organizarse. O sea, si no está la esposa, falleció, se fue, desapareció, el padre tiene que organizar el hogar, estar pendiente de los hijos, del hogar, de él mismo. Tiene que organizarse. Si el hijo pierde a la madre, tiene que organizarse en el hogar, él mismo, estar pendiente, recordarle a las personas que quedaron bajo su cargo, al padre, a las tías, a los primos, de las actividades que tiene, de cuándo lo tienen que acompañar. Y él mismo tiene que ayudarse a ir organizando sus cosas, porque ya no está la madre. Si la persona pierde un ser querido, tiene que organizarse a vivir sin esa persona, sin el cariño de esa persona, sin el apoyo de esa persona y sin la compañía de esa persona. También hay que enseñarle a valorar la vida, que sí hay unas cosas que se van, vendrán otras nuevas, que mientras tengamos vida, así como yo siempre digo en este programa, mientras estamos vivos, tenemos esperanza, tenemos oportunidad para sanar, para mejorar y para ser feliz. Valoremos ese nuevo amanecer, valoremos ese nuevo día, valoremos la vida. Lo otro sería educarle en la responsabilidad. Esto es como parte de la organización, sobre lo que tienes que asumir ahora, lo que te corresponde. Hay procesos en la vida que nos enseñan de manera brusca a asumir responsabilidades o a madurar cuando todavía no nos corresponde, porque es como que nos obliga las circunstancias y la vida a tener que madurar antes del tiempo y asumir roles que quizás no nos corresponden por la adversidad. Hay hermanitos que se convierten en cuidadores de sus hermanos más pequeños. Ellos vienen a hacer como un rol de padre, como ese rol hasta de madre, y vienen a hacerlo de manera emergente, porque la vida les puso en esa situación. Para todas estas personas que están asumiendo esos roles y que están haciendo lo posible, que están haciendo, como decíamos por allí en el bloque anterior, en las frases del lenguaje popular, están haciendo de tripas corazón, están haciendo del dicho popular a lo hecho pecho. Estas personas son admirables, estas personas son dignas de reconocimiento, y por eso es que Boris Cyrulnik escribe este libro. Por eso a él se les rinde tributo en la resiliencia, por todo lo que él ha hecho, por todo el legado que ha dado, que nos ha generado un enfoque para la psicología. Después de él sufrir, de quedar huérfano, de tener todos esos traumas, de vivir 2 años en la calle, luego ser llevado, recogido por un albergue. Y él estuvo allí hasta los 18 años cuando se graduó, luego fue a la universidad y es el gran psicólogo, el gran psiquiatra que tenemos hoy en día con este enfoque de la actualidad en la psicología, como es la resiliencia. Otra de los tips para desarrollar la resiliencia sería cultivar la amistad, no quedarse solo. Necesitamos de los demás, necesitamos conversar, necesitamos visitar, que nos visiten cuando llegue su momento, porque en el momento del trauma, en el momento del hecho, es probable que la persona como mecanismo quiera estar aislado y tenemos que respetar esos tiempos. También hay que cuidarse. Hay que enseñarles a cuidarse a ellos mismos y a cuidarse a los demás, porque cuando les decía que hay algunos que asumen el rol de cuidar a los hermanitos, o de cuidar a los abuelitos, o de cuidar al papá, porque hay traumas de trauma. Yo he tenido niños, pacientes, que no tenían a la mamá, que su mamá había fallecido.
eso fue un trauma, pero resulta que ya después que ellos están medio creciendo casi en la preadolescencia, se les muere la abuelita. Entonces es como otro trauma, entonces les queda el abuelito. Entonces estos preadolescentes quedan a cargo entonces a cuidar al abuelito. Y es como asumir también ese rol de cuidar a otros y se olvidan de cuidarse ellos mismos. Y también tienen un gran miedo, sobre todo los niños, porque ellos creen que pueden perder a los demás. Por eso cuando los niños en esa etapa infantil, esa etapa inocente, donde ellos pierden un ser querido, hay que acompañarlos, no tan solo en la familia, sino en el trabajo profesional, con el trabajo psicológico, para que ellos entiendan, procesen lo que están viviendo. No le diga que está en el cielo, porque si no los niños se pierden en ese mundo, dibujando nubes, dibujando un sol, quieren tener alas. No le diga eso. Hay que ser más realistas, más conscientes. Y yo sé que ustedes lo dicen porque ustedes no son psicólogos. Hay que educarles sobre la realidad, enseñarles a aceptar de manera bonita la situación por lo que están viviendo y que no debemos descuidarnos. Tenemos que cuidarnos nosotros también a los demás. Estos son unos tips para desarrollar la resiliencia. Les recuerdo que este es el tema que estamos hablando hoy, sobre la adversidad y en la fatalidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen algunas personas? ¿Por qué algunos lo superan y otros no? ¿Por qué hay personas que les pasa algo que quizás uno lo ve como insignificante, pequeño, y se trauman para toda la vida y no hacen nada? Porque el trauma es, la persona queda traumada cuando tu vida va a depender de eso y te bloqueas, te frenas, te estancas, porque todo lo que haces va en función de ese trauma. Te haces una coraza y vives el mundo, lo poco que vives del mundo, en virtud de ese trauma. Si usted cree que este tema le interesa, si usted cree que este tema es importante para usted, para su vida, a mis radioescuchas que están allí presentes, bueno, vamos a armonizar, hacemos otra pausa musical porque hoy es domingo. Las situaciones del día a día se hacen más complicadas para quienes presentan conflictos psicológicos. No buscar un profesional a tiempo es una desventaja para tu salud mental. Por eso, la psicóloga Carmen Sánchez te ofrece los mejores servicios en atención a la familia, niños, adolescentes y adultos. No permitas que el sufrimiento y la angustia tomen la delantera, porque todos son importantes. Ubícanos por el número de contacto 0412-691-5517. Psicoterapia presencial y online con la psicóloga clínica Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, todos los sábados y domingos, de 10 a 12 del mediodía. Escucha tu programa, Sanamente con Carmen. Un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Con la psicóloga y magíster en psicología clínica, Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, un aliado de tu fin de semana, por la señal que va contigo. Divulgamos contenido psicológico. No estamos para criticar, juzgar ni comparar. Venimos a construir juntos el bienestar. Seguidamente con este tema de la resiliencia, ahorita les comenté sobre cómo desarrollar la resiliencia. Hablé que era quererse, atenderse a sí mismo, atender sus responsabilidades, cultivar las amistades, organizarse en el hogar, entre otras. Fueron unos tips para desarrollar la resiliencia. Ahora vamos a conversar cómo sería educar a un niño en la resiliencia. De entrada, hay que transmitirle seguridad, darle seguridad al niño. El niño tiene que tener seguridad en el hogar, en el entorno. Y cuando a este niño le toca ir al colegio, cuando a este niño le toca salir de su casa, él tendrá un poco de miedo y le generará también estrés. Pero él volverá a su casa en la tarde y estará orgulloso de sí mismo. Y él le contará a su papá, a su mamá, con los que viven, si le dan amor, si le dan cariño, si juegan con él. Él les contará cómo le fue
y al día siguiente él vuelve a ir otra vez. Él toma su bolsito, toma su mochila, su morral y agarra su comida y chao mami, dice, chao mami. Algunas mamis se quedan llorando porque el niño se queda muy tranquilo y empiezan las madres, porque madre que no es dramática no es madre. Ay, qué rápido se desprendió de mí, ya está creciendo, ya no me quiere. Y los niños van felices. Este niño no tiene trauma, este niño está feliz. Quizás el trauma es de la madre, quizás la madre no ha aceptado todavía ese proceso. Pero las entendemos también y las tratamos. Busque ayuda psicológica para que disfrute a sus hijos y disfrute esos procesos sanamente. Bueno, entonces este niño va a venir orgulloso, tranquilo, él va a pasar miedo y va a pasar estrés, porque todos nos vamos a enfrentar a cosas nuevas y eso lo va a sentir él, pero esto no lo va a frenar, esto no lo va a traumar. Pero por el contrario, si el hogar es violento y tienen además problemas económicos, no disponen de tiempo para el niño ni para jugar con él, están tristes, hay mal humor, hay regaños, hay reproche. Estos niños en el colegio van a sentir miedo también y no les va a gustar. Y es importante que los niños tengan este apoyo sano, familiar, que los padres jueguen con ellos. Para los niños es indispensable el jugar, eso es parte del desarrollo evolutivo del niño, que los padres jueguen con ellos, que conversen con ellos, que compartan en calidad de vida. Eso es desarrollarles una psiquis fortalecida a los niños. Eso es la aseguración que necesita un niño para enfrentarse a la vida sin angustia. Si este niño ha sido educado de esta manera, fortalecido ante cualquier adversidad que se le van a presentar, porque nosotros no estamos exentos de eso, siempre vamos a tener contratiempos, pero este niño con esta seguridad que ha forjado a lo largo de su vida, empezando desde su infancia, va a tener esa posibilidad de superarlo. Por lo tanto, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, esa aseguración de la que les estoy hablando, de la recuperación, de las relaciones que necesito, no me puedo quedar solo y de la cultura, qué dice la cultura, de lo que pierdo, de cómo me quedé. Hay que unir todos estos esfuerzos para poder responder como resiliente. Yo les he hablado de adversidad y les he hablado de trauma. Antes de cerrar esta sección, quiero decirles que la adversidad es el hecho, es el suceso. Eso es lo real, eso es lo que te está sucediendo. Estás en la adversidad. En esa adversidad tú te llevas tu tiempo para reponerte. Eso es lo esperado. Estás en el tiempo esperado, estás en lo normal. Ahora, ¿cuándo estoy en el trauma? Es cuando es un trauma. El trauma es cuando ya no estoy en el hecho real, sino que yo lo prevalezco en el tiempo. Yo me quedo en eso, me quedo viviendo en eso, con eso, mi vida depende de eso, como les dije anteriormente. Me bloqueo, me estanco, trato a las personas, me relaciono en base a ese trauma. Ya no confío en la gente, ya no trabajo, ya no hablo, ya no me caso, ya no salgo, ya no monto una empresa, porque estoy trabajando desde mi trauma, me quedo con ese trauma. Entonces, cuando estoy en el trauma, estoy viviendo por un hecho que se quedó históricamente traumado. Cuando yo estoy en la adversidad, estoy en el momento presente. La adversidad es el suceso que llegó inesperado y yo lo enfrento con el proceso que me llevo, con el tiempo que lleva mi cuerpo, que lleva mi psique. Algunos lo superan en 3 meses, algunos lo superan en 1 año. Si ya pasa el año y usted no ha superado, usted es un candidato para paciente de psicología. El trauma, por lo tanto, viene a ser esta situación que me deja enganchado. Después que me sucedió, yo me quedo ahí porque a mí, porque me pasó, y si yo hubiese ido, y si no hubiese ido, y si, y porque a mí, y ese y porque me lleva a la depresión. Y después de la depresión, pare de contar, y hay depresiones que terminan muy feas, con el suicidio. Eso sería lo más drástico, eso sería lo peor de un trauma, de un suceso, terminar en un suicidio.
pero de un suceso, y yo trabajo la resiliencia, yo salgo exitoso como el propio autor, doctor, psiquiatra, neurólogo, que ha escrito más de 15 libros. Estás escuchando Sanamente con Carmen. Estamos ya en la recta final de la emisión de este programa del día de hoy. Escuchábamos a Luis Miguel, ese es mi cantante favorito, con ese tema, los días felices, los días del sol. Y en el tema él dice que la humanidad renacerá con la edad feliz. Qué gran olvido sembrarás en cada rencor. Eso es resiliencia. Renacerá la edad feliz y un nuevo sol madurará. Eso es resiliencia. Quiero, en el segmento anterior, conversábamos sobre lo que era el trauma y lo que es la adversidad y cómo educar a los niños. También les di unos tips cómo desarrollar la resiliencia. Pero ahora me voy a ir un poquito más al holismo, a integrar esta resiliencia con lo que está pasando a nivel mundial. Estamos en la era de la resiliencia, así se llama ahorita. Nosotros vivimos la era prehistórica, la era histórica, la era moderna, la era posmoderna. Y ya no se está hablando de la era posmoderna, sino de la era de la resiliencia. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como planeta, para poder sobrevivir, para poder darle sustentabilidad a las próximas generaciones. Y esto viene a raíz de un movimiento que se está haciendo, que lo están haciendo jóvenes en el mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Por allí hay unos grupos de jóvenes que están protestando sobre esta era de la resiliencia, y ellos se denominaron la era Z, los jóvenes. La generación Z de la era de la resiliencia. ¿Por qué estos jóvenes se pusieron la era de la generación Z? Porque ellos dicen, bueno, ya nuestros antepasados, con respecto al planeta y a todo lo que tenemos, a la vida, ya ellos usaron A, B, C, H, D, E, F, G, R, S, T, V, W, hasta la W. O sea que ya agotaron todo, ya que nos queda la Z. Y ellos se denominaron, estos jóvenes, somos la generación Z, porque estas letras del abecedario, y o sea, somos los últimos. ¿Por qué somos los últimos? Porque de acuerdo con los estudios y la ciencia, el Homo sapiens, el hombre de ahorita, de esta generación, de esta era, está entrando en estado de extinción. Así como quedaron los dinosaurios, así como quedaron los mayas, así como quedaron los incas, así como quedaron los timotocuicas, el hombre de esta era va a pasar a la extinción si nosotros no entramos en la era de la resiliencia, si nosotros no nos recomponemos como planeta. Y estamos viendo las consecuencias. Una de las consecuencias de la sobreexplotación del planeta, que de la mala administración que le ha hecho el hombre, son estos cambios climáticos, este calor, y nosotros no aguantaríamos, no resistiríamos a unas temperaturas más elevadas de calor. Con los niveles de temperatura que nosotros hemos estado experimentando últimamente, andamos sofocados, deshidratados, desesperados, y algunos están falleciendo, están padeciendo, se les están complicando las enfermedades, y nosotros no estamos preparados para resistir eso, para aguantar eso. Si no ponemos de nuestra parte como humanidad, el planeta se está recalentando. ¿Y saben por qué? Porque con la gran explotación, el gran consumismo y la gran contaminación del ser humano, de la industria, de los hidrocarburos, de los dióxido, monóxido de carbono, eso ha contaminado tanto la Tierra, y eso se está quedando en la atmósfera de la Tierra. Y
esto está bloqueando los rayos del sol, que la temperatura del sol traspase esta capa y se caliente y se evaporen. Esto no permite que los rayos del sol lleguen a esta capa de la Tierra y se puedan evaporar, se puedan ir eliminando o degradando estos gases. Entonces estos gases están circulando dentro de la misma Tierra. Toda esta contaminación está dentro de la misma Tierra y no está saliendo, no está drenando, no se está dando la fluidez de vida y por eso nos estamos calentando. Entonces estamos sintiendo ahorita y recibiendo el resultado de todo lo que hemos hecho por años. La ciencia ahorita lo nombró la era de la resiliencia para recomponernos. Esperemos entonces nosotros como ciudadanos qué podemos hacer, cuál sería el aporte de nosotros para contribuir. Quizás por lógica yo digo, yo no los he leído todavía, en qué podríamos, hasta ahora la ciencia está dando esos resultados, pero no nos ha pedido, no nos han publicado cuáles serían los aportes que podríamos hacer nosotros para mejorar la vida y el planeta, que están reclamando los jóvenes en esta generación Z, que son los que dicen, nosotros no están dejando nada y ustedes están desapareciendo como han desaparecido las otras especies. Estamos en especie de extinción. ¿Y qué podríamos hacer? Por lógica yo digo, hay que evitar la contaminación, el consumismo, lo que nosotros consumimos. Claro, para el que no ha tenido nada, no es fácil, porque uno está trabajando y uno está luchando, quizás es para tener un vehículo, para tener un techo, para comer bien. Y a lo mejor las grandes medidas o las grandes recomendaciones es que tú seas más natural, que seas más humano, que no consumas tanto. Y a lo mejor el que ya tiene su casa, que tiene su vida hecha para él vivir debajo de un árbol, para él comer frutas, para él no estar en un restaurante, para él no comprar un pantalón, es algo grande, más bien es una aventura para él salir de eso, experimentar otras cosas. Pero nosotros los que no hemos tenido esa oportunidad, los países que estamos en subdesarrollo, la meta de nosotros es eso, es obtener, es lo que queremos. Y si gran parte del planeta todavía, los habitantes, no hemos logrado lo que queríamos, cuando todos logremos, si lo logramos tener, entonces vamos a tener más, vamos a pedir más, vamos a consumir más, vamos a querer más. Eso es lo que están reclamando los jóvenes. Eso es lo que están reclamando la generación Z. Y lo que está diciendo la ciencia es que si entramos en la era de la resiliencia, tenemos que recomponernos para ver si de que vamos a desaparecer, vamos a desaparecer. Pero para que desaparezcamos de manera consciente, para que tengamos consciente de que sí vamos a desaparecer, la especie va a desaparecer, así como desaparecieron las otras, así como encontramos nosotros los fósiles de las personas, de los animales, de las plantas, que ellos se convirtieron en combustible o los convertimos nosotros en combustibles y los usamos, los estamos usando. Entonces nosotros estamos usando a nuestros antepasados, nuestras especies, nosotros estamos utilizando, las estamos consumiendo, vienen de la tierra, de que los absorben los productos, las plantas de la tierra, eso vuelve a nosotros. Entonces nuestros fósiles, nuestros antiguos, nos los estamos comiendo, están con nosotros, pero los estamos procesando y están en nosotros. Pero el fósforo está en mi diente, está en el tuyo. Y este fósforo, este diente, este cuerpo va para la tierra. Entonces las futuras generaciones van a usar el fósforo, los minerales de estos fósiles que nos estamos viendo ahorita. Entonces nosotros en la tierra, en el planeta tenemos un intercambio. Entonces nosotros somos de la tierra, nosotros somos del planeta, nosotros somos de la naturaleza. Interactuamos, la transformamos y seguimos siendo parte de nuestra naturaleza. Para las próximas generaciones nosotros vamos a ir allí en esos minerales, además de llevarlos por el ADN. De que además de llevarnos en el ADN, lo vamos a llevar en los minerales. Bueno, esto es un tema que lo quise plantear ahorita porque se llama la era de la resiliencia y el tema de hoy es la resiliencia. Las situaciones del día a día se hacen más complicadas para quienes presentan conflictos psicológicos. No buscar un profesional a tiempo es una desventaja para tu salud mental.
Por eso, la psicóloga Carmen Sánchez te ofrece los mejores servicios en atención a la familia, niños, adolescentes y adultos. No permitas que el sufrimiento y la angustia tomen la delantera, porque todos son importantes. Ubícanos por el número de contacto 0412-691-5517. Psicoterapia presencial y online con la psicóloga clínica Carmen Sánchez. Continuamos cuando son las 11:39 de la mañana. Seguimos desarrollando el tema planteado para el día de hoy, la resiliencia. Y escuchábamos allí a Alejandro Sanz, el corazón partido, y él dice, ¿quién me va a curar el corazón partido? Bueno, él mismo. Si tu corazón está roto, tienes que recogerlo tú mismo, recoger los pedacitos si está partido y unirlo, integrarlo nuevamente. Le toca a cada uno sanar, recuperar y reconstruir su corazón. Y si viene alguien más a acompañarte y ayudarte, está bien. Pero si no hay otra persona, eres tú mismo. La responsabilidad es tuya para sanar ese corazón partido. A continuación, vamos a mencionar las características de una persona resiliente. ¿Qué características tienen estas personas? Estas personas tienen autoestima. Lo primero que se ve es que estas personas se quieren, se atienden, piensan en ellos, se dedican tiempo. Es una de las primeras características. La segunda característica es que tienen flexibilidad cognitiva. Son capaces de procesar la información, contemplar varias opciones, reflexionan sobre lo que les pasa. Adelante. Lo otro es que tienen inteligencia emocional también. Esta es la tercera característica. Saben identificar sus emociones. Dicen, sí, estoy molesto por lo que me pasó, estoy molesto, me siento molesto, ¿okay? Me siento frustrado. Sí, pero luego respiro profundo y digo, tengo que salir adelante, tengo que hacerlo. Entonces ahí me lleno de paz, me lleno de tranquilidad, paso a otro estado emocional y continúo con la vida. Eso es regular las emociones. Acepto lo que tengo para luego pasar a otro estado emocional. Tienen también adecuadas estrategias para el afrontamiento. El estilo de afrontamiento centrado en la emoción o centrado en e inmediatamente buscan la solución. Un estilo de afrontamiento centrado en la lógica y la razón. Tienen perspectivas de las situaciones, o sea, contemplan varias posibilidades y evalúan de qué depende el cambio o qué pasa si yo acepto o no acepto. Estas personas son optimistas también, tienen una visión positiva. Estas personas manejan la tolerancia, también acuden a la negociación porque hay problemas que se dan por conflicto y hay que negociar. Hay personas que te han hecho daño y te toca sentarte a negociar con ellos. Esta es una característica que tienen los resilientes. No le huyo, sino que lo enfrento. Para enfrentar tengo que tener coraje, tengo que tomar decisiones para poder negociar. Estas personas aprenden del pasado y piensan que lo que les sucedió es una enseñanza, queda atrás. De los errores obtenemos un aprendizaje y lo cuentan en su historia de vida como algo que les sucedió. Se posicionan en la historia. Esto lo ve uno cuando llega el paciente en la consulta y cómo él narra su vida. Esa es la terapia narrativa, cómo él narra su vida, cómo se posiciona él en esa historia, como víctima, como héroe, como salvador, como poderoso, como débil, como vulnerable, como manipulador o con venganza. ¿Cómo es la posición de él ante esta historia? Eso va a depender de esta capacidad de resiliencia que tiene. Y lo otro es que toman decisiones y evalúan los beneficios, las posibilidades, los pros y los contras de la situación. Otro autor como resiliente, como características de una persona resiliente, son personas realistas. Estas personas aceptan lo que les pasó. Estas personas tienen independencia, no se creen dependientes, tienen capacidad de relacionarse, no se quedan solos, tienen iniciativa, tienen humor y tienen creatividad.
y tienen sentido positivo de la vida, tienen humor y tienen creatividad. Y sí, después de la adversidad, la persona puede contarlo, puede decirlo con amor. Yo escuchaba a un señor que lo decía con sonrisa y en broma. Yo no tengo, gracias a Dios, yo no tengo que comprar el regalo del Día de las Madres. Mi mamá se murió cuando yo estaba pequeña, ella me evitó ese gasto y él lo decía como riéndose. Mi mamá me evitó ese gasto. Yo no hago compras para el Día de las Madres. Entonces esto es tener humor, cómo tú vives, cómo tú expresas lo que te ha sucedido en la vida. Bueno, escuchamos un poco de música y ya regresamos para dar unas recomendaciones y hacer el cierre de esta emisión del día de hoy. Las situaciones del día a día se hacen más complicadas para quienes presentan conflictos psicológicos. No buscar un profesional a tiempo es una desventaja para tu salud mental. Por eso, la psicóloga Carmen Sánchez te ofrece los mejores servicios en atención a la familia, niños, adolescentes y adultos. No permitas que el sufrimiento y la angustia tomen la delantera, porque todos son importantes. Ubícanos por el número de contacto 0412-691-5517. Psicoterapia presencial y online con la psicóloga clínica Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, todos los sábados y domingos, de 10 a 12 del mediodía. Escucha tu programa, Sanamente con Carmen, un programa que te invita a conocer, comprender y sanar la mente para vivir en plenitud. Con la psicóloga y magíster en psicología clínica, Carmen Sánchez. Sanamente con Carmen, un aliado de tu fin de semana, por la señal que va contigo. Divulgamos contenido psicológico. No estamos para criticar, juzgar ni comparar. Venimos a construir juntos el bienestar. Ya con el cierre de la emisión, su programa Sanamente con Carmen, agradezco a quienes han estado en sintonía esta mañana en este programa psicológico para toda nuestra distinguida audiencia, un programa hecho con calidad, un programa hecho con esmero, un programa hecho con planificación y un programa que se hace también por la solicitud y las sugerencias que ustedes mismos plantean para el desarrollo de los temas. Hoy nos tocó el tema de la resiliencia. Gracias y para la emisión de este programa, bueno, les hablé en el bloque anterior sobre la era de la resiliencia, que es la era en la que estamos ahorita, y que es la que están reclamando la generación Z, los jóvenes que ya nosotros le consumimos todo el abecedario y ellos quedaron en la Z, esa generación Z que es la que está reclamando y están reclamando por ellos y nos van a hacer un gran favor a nosotros, porque nosotros no podemos con este calor y este calor es producto de todo este calentamiento que está dentro de la misma tierra circulando, que no puede salir, porque no puede evaporarse, porque precisamente por toda esta contaminación es imposible que los rayos del sol penetren y puedan hacer su proceso de manera deliberada. Bueno, ahora vamos con las recomendaciones sobre la resiliencia. ¿Qué podríamos decir por acá ya para finalizar? Bueno, que hay que aprender un arte para vivir sanamente y ser felices, sobre todo con los niños. No dejar a los niños en manos de los dispositivos, porque no serán resilientes, sino que serán luchadores para ver quién gana, quién mata a quién y quién es más poderoso. Hay que promover el arte, la cocina, el deporte, las manualidades, porque esta generación es del dispositivo y para el futuro, si todavía tenemos futuro, si esta generación Z sigue peleando y tenemos futuro, estos niños no van a ser resilientes, porque ellos no están jugando con sus padres, no están compartiendo, no están teniendo esta seguridad de la que les mencioné, sino que son niños de los dispositivos. Por otro lado, al momento de un trauma, no se quede solo, busque ayuda, todo tiene su tiempo. Si usted ve que está sufriendo por algo que no supera y ya tiene 8 meses, busque ayuda, algún profesional de la psicología. En mi caso, yo trabajo
Se puede comunicar a través de mi número celular 0412-691-5517. Soy psicólogo clínico y atiendo los trastornos de la personalidad, los traumas complejos y todos los conflictos que se puedan presentar en el ser humano en las diferentes áreas o etapas de la vida. No lo piense más, invierta en usted. Tener amor propio es atenderse, es quererse. Ir al psicólogo no es para loco. ¿Usted cree que este programa lo está haciendo una loca? ¿Usted cree que pasó la mañana con una loca? Bueno, si usted cree que es así, bueno, esta loca es fabulosa y no se la pierda el próximo fin de semana. Bueno, tenemos que empezar a educar a estos niños con seguridad, con confianza, que podemos contar nuestra historia y asumir lo que nos está pasando con diferentes habilidades. Y esa habilidad, una de ellas es la resiliencia. Ahora bien, ¿qué es resiliencia y qué no es resiliencia? ¿Cómo vamos allí, mi operador? ¿Tenemos que cerrar? Sí. Ok. Bueno, este majestuoso programa llegó gracias a ustedes, a un excelente equipo de la dirección de la Oficina Regional de Comunicación e Información, dirigida por el licenciado Roberto Mata. En la dirección y coordinación de la estación, la licenciada Andreina Costa, quien también comparte la producción de la mano con mi persona. En los controles nos acompañó hoy Jan Pérez. Y les habló por acá esta servidora, la 159.841. Y de esta manera llegamos a la emisión de este día, de hoy, de esta mañana, y los espero el próximo fin de semana. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.